hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos aquí en este estudio del libro de Daniel para terminar la tercera parte, la última parte del capítulo 8. Es necesario que nosotros que hemos venido estudiando tengamos en cuenta lo que hemos visto en los capítulos anteriores para que nosotros podamos realmente entender más adelante cómo la profecía se va desarrollando. Vamos a tomar en cuenta algunas cosas que voy a ir detallando y también quiero que tomen en cuenta lo que la vez pasada en la clase anterior les puse acerca de los versículos, y esta vez he separado 2 versículos de los 4 que les enseñé en la clase anterior y quiero que lo vuelvan a entender para en este momento que vamos a empezar con abrir la clase con la oración, tengamos en cuenta en nuestras mentes y en nuestros corazones que la palabra de Dios está hecha para ser entendida a los simples, aquellas personas que no tienen ningún tipo de instrucción y conocimiento. El entendimiento y la sabiduría de Dios viene hacia nosotros a través de los corazones dispuestos, los corazones abiertos, los corazones quebrantados, los corazones humillados que se presentan ante Dios. Por eso los voy a invitar esta vez a que inclinemos nuestro rostro y empecemos esto con una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único quien nos ha guiado durante todo este proceso. Te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que nos des el entendimiento para poder nosotros recibir el mensaje, tal cual lo recibió Daniel del arcángel Gabriel, Señor. Asimismo, nosotros queremos que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables a nuestros corazones y a nuestras mentes y nos permita, Señor, recibir el verdadero mensaje que tú has enviado para estos últimos tiempos, los tiempos del fin. Por eso, Señor, te pido que tu bendición sea sobre todos nosotros, sobre mí que estoy enseñando y sobre todos los alumnos que están escuchando, Señor. Te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Es agradable continuar con estas clases y me es grato también ver cómo hemos ido avanzando y hemos ido desarrollando y descubriendo cosas que la Biblia nos ha ido mostrando, y una de ellas es la interpretación. Muchas de las diferencias que nosotros vemos cuando vemos diferentes estudios en el internet o en algún libro, algunos puntos de vista, varían o toman otros caminos o otras perspectivas solamente por el único concepto de la interpretación. Por eso hemos dicho que hay un principio bíblico, que la Biblia se interpreta a sí misma, y eso es lo que nosotros vamos a tratar. Vamos a tratar, ahora que estamos entrando ya a la parte más profética, vamos a tratar de que la mayor cantidad de interpretación, la mayor cantidad de comprensión, la mayor cantidad de entendimiento de esta palabra esté basada con respaldo bíblico, para que nosotros estemos 100% seguros que de esto nos está hablando el Señor, porque la verdad es la palabra de Dios. Los voy a invitar entonces, antes de entrar de lleno al capítulo, a la parte del capítulo 8, a la tercera parte, que vamos a hacer una mención de lo que hemos venido desarrollando, porque es necesario que lo traigamos a nuestra mente para poder entender lo que vamos a hablar. Conocimos a Daniel como interpretador de sueños. Esta fue la primera manera en que el libro de Daniel nos muestra cómo es Daniel. Y en el capítulo 2, donde tuvimos el sueño de la estatua, que lo tuvo el rey de Babilonia, hay un concepto, hay un adjetivo calificativo en el verso 31 que dice que la estatua era de un aspecto terrible. En el capítulo 4 hablamos del árbol, pero hablamos de que esa historia del árbol corresponde a una situación personal que le explicamos y le entendimos con respecto al rey de Babilonia. Después tenemos que Daniel viene en la actitud ya de profeta. Dios le da ese don, el don de la profecía, y tiene primero en el capítulo 7 un sueño.
y un sueño de 4 bestias. Y sabemos que habla de como león, como oso, como leopardo. Y la última bestia es una bestia no identificada. Es una bestia que no tiene un reconocimiento en el reino animal aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque no tiene una presencia regular, pero tiene un adjetivo calificativo, y observen ustedes, de aspecto terrible. Al igual que el sueño de la estatua, en el verso 31 del capítulo 2, en el capítulo 7, en el verso 7, sabemos que la estatua del cuarto reino, en el sueño de Daniel, es de aspecto terrible. Como vemos, estamos hablando de lo mismo. El Señor nos está mostrando que estamos hablando del mismo sentido, de la misma dirección. En el capítulo 8, el cordero y el macho cabrío, y hablamos de que esto correspondía al imperio medo-persa y el imperio de Grecia. Sabemos que ambos animales eran animales domésticos que se usaban en lo que es el proceso de desarrollo de los sacrificios en el templo. Entonces, de una u otra manera, vemos a su vez que estos imperios, Medo-Persa y Grecia, intervinieron en lo que es el desarrollo, la reconstitución, la reconstrucción, el levantamiento, el crecimiento de lo que fue Israel, de lo que fue Jerusalén, porque cumplida la profecía del profeta Jeremías, después de estos 70 años, ellos regresaron. Y aquí vamos a observar más adelante una manera en que el Señor hace una interpretación que después la vamos a usar para los últimos capítulos y la vamos a tomar en cuenta para lo que es Apocalipsis también. Después tenemos que en la parte profética nos habla del cuarto reino. Sabemos que lo que es los 3 primeros reinos, ¿no? Que estamos hablando, el reino de Babilonia, el reino medo-persa y el reino de Grecia, fueron conquistándose uno a uno, ¿no? Entonces, el último imperio, que es el imperio romano, lo sabemos porque ahora es historia, quién fue el último imperio. El imperio romano nunca fue conquistado, y hablamos de que hasta el día de hoy nos hemos traído ciertas cosas del imperio romano, como es la ley romana, que se estudia como un principio básico para aquellos que estudian leyes, o la constitución de la organización política de una administración como es el Senado, y ciertas cosas más que en este caso no vendrían a tomarse en cuenta, pero hago mención de estas 2 que son las más conocidas y que siempre son reconocidas en cualquier libro o en cualquier película, inclusive que usted pueda haber visto la constitución de este Senado. Pero este imperio romano, que nunca fue conquistado, nos va presentando no solamente que tiene una sección del cuerpo, sino nos hace ver de que hay piernas de hierro y nos habla de los pies. Y cuando nos habla de los pies en lo que es la estatua, nos agrega el elemento conocido como el barro cocido del alfarero. Lo habíamos identificado que esto era lo que es el pueblo de Israel. Después, cuando continuamos con esta presentación, nos vamos a dar cuenta también que en el cuarto reino, a diferencia de los otros reinos, en la cuarta bestia tiene 10 cuernos, que la identifican como 10 reinos, y nos da un avance, y nos dice: un cuerno más se levantará y derribará 3 reinos. Recuerdan que habíamos hecho el análisis de esto también, sobre los reinos, los cuernos equivalen a reinos, y a su vez equivale a signo de autoridad. ¿Por qué? Porque son personas que están en los manejos políticos de cada país o cada reino, como lo quieramos llamar. Si hablamos de ese entonces, hablamos de reinos, y hablamos de ahora, hablamos de países. Y hablamos de que un cuerno más, o sea, hablamos de un 11º cuerno que se levantará. ¿Para qué? Para derribar 3 cuernos de los 10 que se levantaron primero. Entonces, ahora que vamos a hacer un análisis un poquito diferente, vamos a notar, nos vamos a dar cuenta. Es necesario que nosotros nos enfoquemos en la manera en que las palabras son usadas. Hemos dicho que Dios ha colocado todo en el orden y con las palabras que deben ser, porque la profecía está hecha de una manera que, aún usando
cosas tan simples y tan comunes de la vida diaria de aquel entonces en que vivía Daniel, que era un tiempo de campo, un tiempo de sacrificio de animales domésticos, ¿no? Un tiempo de riqueza para ciertos imperios, un tiempo de fuerza. Usa siempre los elementos más simples, y aún usando los elementos más simples, nos damos cuenta de que nos ha hablado hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy todavía no hemos podido llegar a entender el 100% de la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía tiene su tiempo, y hemos dicho que Dios lo señala y lo especifica. Esto me hace recordar un poco a un evento histórico de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes inventaron una máquina codificada para poder enviar sus mensajes. Y estos mensajes que ellos enviaban era para que no sean descifrados por lo que entonces eran los aliados y correspondía a todos los países que Norteamérica, Inglaterra, Francia. Pero ¿se imaginan ustedes que estos hombres inventaron una máquina, inventaron códigos, inventaron que cuando usted escribía una letra se escribía otra, y aún así el hombre lo pudo descifrar? Si usted revisa la historia, el hombre descifró la que en ese entonces Alemania creó como la máquina indescifrable. Lo pudo descifrar y pudieron saber cuáles eran los mensajes. Sin embargo, hoy el Señor nos mostró a nosotros que no hay que usar ninguna máquina, no hay que usar ninguna clave, no hay que usar ninguna cosa difícil. Con un esquema simple, con elementos del quehacer diario, nos está mostrando a nosotros que Él puso profecía, y aún hoy la sabiduría de Él nos ha permitido saber hasta donde Él ha permitido, hasta donde Él cree que es el tiempo. Y conforme avancemos, iremos conociendo más. Pero no necesitó crear algo, y aún así el hombre no ha podido salir todavía alguien que diga: la profecía dice así y así será al 100%. No se puede hablar de profecía y decir es el 100%. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos entendido. Por eso que le pedimos al Señor que cada clase derrame más entendimiento, para que hasta donde su voluntad nos dé, hasta donde el Espíritu Santo nos guíe, nosotros podamos conocer la profundidad de este mensaje. Quería hacer esta comparación para que notemos que aún el hombre, con su inteligencia y su sabiduría humana, no ha podido crear un mensaje indescifrable, no ha podido crear un mensaje que no pueda entenderse. Y ustedes se dan cuenta la magnitud y la simpleza del mensaje de Dios, y cómo hasta el día de hoy no lo podemos descifrar completamente. Continuamos. Y hablamos entonces de este cuarto reino, de esta cuarta bestia, ¿no? Que en el avance que nos da con este sueño en el capítulo 7, nos damos cuenta de que hay un cuerno más que se levanta y derriba 3 cuernos. Habíamos dicho y habíamos hablado de que los cuernos significaban autoridad, y cuando lo vimos y lo analizamos, nos dimos cuenta de que cuando hablamos de un cuerno más alto, un cuerno que crece, un cuerno que se levanta, estamos hablando de una autoridad nueva creciendo, de una autoridad nueva levantando. Y cuando una autoridad crece mirando hacia un sector, o hacia una persona, o hacia un reino, o hacia un país, estamos hablando de que va a ejercer su dominio, va a ejercer su conquista, va a derribarlo, va a desplazarlo. Todo esto significa bíblicamente, y lo vamos a ir viendo ahora en el detalle cuando nuevamente volvamos a la imagen. Y entonces es necesario que pongamos esta interpretación bíblica. Esta no es mi interpretación, sino está escrita en la palabra, y por eso hoy la voy a mostrar, porque la vamos a tener que tomar como un principio para volver a aplicarlo cuando veamos el Apocalipsis y entendamos mejor lo que es la profecía. Y esto nos va a ayudar a estar en el camino correcto y siempre dando un paso lo más seguro posible. Ustedes ven, por ejemplo, que en Daniel 7:24 se habla de los 10 cuernos y nos dicen la interpretación, y no tenemos que desviarnos más de eso.
10 cuernos que significan 10 reinos, 10 reyes, y dice, y se levantará otro, el cual será diferente, y nos hace mención aquí, será diferente. Y sabemos que es un cuerno que lo conocemos como pequeño, quiere decir que los otros son más grandes. Y dice, y a 3 reyes derribará. ¿Por qué? Porque cuando identifica este cuerno pequeño, no lo identifica como un reino, lo identifica como una persona. Y ya lo hemos visto. Hace ver de que tiene ojos de hombre y boca de hombre. Entonces, por eso que no tiene la altura de los otros cuernos, porque los otros cuernos implican reinos, países, hombres de poder, regiones, ejércitos, soldados, o sea, todo eso está incluido cuando hablamos de un reino. Pero sin embargo, este hombre, este pequeño cuerno, va a desplazar, derribar, quitar del camino, va a mover hacia afuera, le va a derribar la autoridad a 3 reyes. Y sabemos que esos 3 reyes, como dice la palabra, será, como dice en Daniel 8 y 9, dice que estos cuernos, uno de ellos salió y un cuerno pequeño creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Estamos viendo de que este cuerno va a crecer mucho, o sea, va a dominar 3 sectores. Un país del sur, un país del oriente y la tierra gloriosa, que sabemos que es el pueblo de Israel, que sabemos que es el país de Israel. Entonces, sobre eso está orientado. Ahora, regresamos a Daniel 8:3 y dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Yo quiero que aquí prestemos atención a este Daniel 8:3. Pónganse en sus Biblias en Daniel 8:3, porque esto es importante. En lo que respecta a Daniel 8:3, nosotros estamos encontrando que nos hace mención de una manera en que Dios ha interpretado esto, y nos lo ha mostrado y nos lo está enseñando. Primero nos dice que hay cuernos y que uno es más alto que el otro, y nos estamos hablando en este caso del carnero. Cuando hablamos del carnero, habríamos hablado del imperio medo-persa. El imperio medo-persa es un imperio que empezó conquistando Babilonia, siendo medo-persa, pero posteriormente los persas conquistan a los medos y se queda siendo solo el imperio persa. Entonces, cuando usted lee el versículo 8:3, dice, un cuerno era más alto que el otro, entonces tomamos en cuenta de que el cuerno más alto es el imperio persa. Entonces estamos hablando que tiene dominio sobre el cuerno pequeño. Y más adelante nos dice que creció después. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezaron al mismo nivel, empezaron juntos como compañeros, asociados, conquistando, compartiendo fuerzas. Pero después creció el imperio persa y conquistó. Crecer significa conquistar, dominar, desplazar, ¿no? Retirar la autoridad y extender tu dominio personal sobre toda el área donde ocupaba el otro cuerno, el otro reino, el otro país. Y eso es una interpretación bíblica, no de nosotros, porque así lo ha mostrado el Señor. Y vamos a observar. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Se dan cuenta? Así hemos confirmado que la interpretación de que crecer es signo de desplazamiento, conquista, autoridad, retirar, derribar, conquistar, es bíblica. Y lo vemos después en Daniel 8:9. Vemos que en Daniel 9 dice, y uno de ellos salió, un cuerno pequeño, estábamos hablando del cuerno que salió, el 11º cuerno, que creció mucho al sur. Entonces, si aplicamos el mismo concepto bíblico que nos ha mostrado Dios, sabemos que crecer mucho es conquistar, derribar, desplazar, quitar autoridad. Al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. No conocemos todavía qué país del sur puede ser.
No lo conocemos. ¿Qué país del Oriente? No podría darle. No quiero yo en esta clase emitir una opinión acerca de qué país puede ser. No lo quiero hacer porque quiero que aprendamos lo que la palabra nos enseña hoy, porque eso es importante. Después podemos hacer comentarios. Al final voy a hacer un comentario. Cuando termine la clase del libro de Daniel voy a hacer un comentario, pero eso será un comentario. Hoy nos vamos a sujetar a desarrollar lo que Dios nos muestra en su palabra. ¿Para qué? Para que sepamos que estamos siguiendo la palabra de Dios. Entonces, tenemos identificado de dónde van a ser los reyes conquistados, derribados o sacados, arrancados, también usa la palabra. Y sabemos que esto lo hará el cuerno pequeño, que no tiene la altura de los cuernos otros, porque no está hablando de un reino, de un país, está hablando de un hombre. Y dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Lo que hemos confirmado, que el cuerno pequeño no es un país, no identifica un reino. Este cuerno pequeño identifica a un hombre con autoridad, un hombre que recibe autoridad, un hombre al que se le da autoridad. Y la autoridad es tan grande y obviamente va a tener un respaldo de los cuernos grandes, de los reinos, de los países en ese momento, y va a poder desplazar a los otros países, a los 3 países que él tiene que desplazar para que él pueda moverse y ejercer de una u otra manera. Y obviamente cuando vemos que entre los países está identificado lo que es Israel, sabemos que esto es necesario porque las profecías escritas en la palabra de Dios tienen que ver con el pueblo de Israel. En el siguiente capítulo, que no nos va a tocar esta clase hacerlo, pero vamos a empezar el siguiente capítulo. En el capítulo 9, la segunda parte del capítulo 9 nos habla de las 70 semanas que Dios le explica a Daniel ha sido destinado para su pueblo. Y eso lo vamos a explicar y lo vamos a entender por cómo es que se aplican las 70 semanas al pueblo de Israel. Y eso nos va a ayudar mucho la manera en que bíblicamente se está interpretando para saber que nos movemos dentro de una veracidad. Asimismo, nos damos cuenta que entre el capítulo 8 y el capítulo 7, el Señor nos muestra nuevamente todo el proceso de la tribulación y de los últimos tiempos o del tiempo del fin. En Daniel 8:25 nos dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Observen ustedes cómo aquí el Señor se está moviendo y nos está haciendo ver cuál es el procedimiento que va a seguir. Nos está mostrando cuáles son los pasos. ¿Qué es lo que viene primero? El engaño. Viene después la persecución, la muerte. Y después vendrá que va a querer combatir, pelear ¿contra quién? Contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que será quebrantado, y por eso dice no por mano humana. ¿Qué quiere decir? Que nadie va a poder combatir a esta bestia, a este hombre que recibirá poder del dragón, de lo que nosotros conocemos como la serpiente antigua. Nadie lo va a poder combatir, nadie va a poder decir, nadie va a poder organizar un grupo o un ataque, una milicia que pueda derribar a este hombre durante este tiempo, porque escrito está que él tendrá toda la autoridad para perseguir y matar a quienes están conforme a la palabra de Dios. Por eso que es importante que nosotros que conozcamos la palabra. Y aún así nos hace ver que, pero en el capítulo 7, versículo 26 nos dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí nos habla desde el momento en que empieza la tribulación hasta el juicio del trono blanco. En 2 versículos, en una manera muy genérica, nos está mostrando eso. Ahora, vamos la vez pasada estudiamos el capítulo 8, pero estudiamos los primeros versículos.
Hoy vamos a desarrollar del 17 al 24. Quiero que me acompañen con sus Biblias porque vamos a terminar la segunda parte de lo que es este capítulo, del 17 al 24, y lo vamos a ir detallando y lo vamos a ir explicando. Nos vamos a dar cuenta que el Señor repite nuevamente lo que ya habíamos mencionado. Por eso es que yo traje este resumen, porque nuevamente Él lo repite. Y si Él lo repite, es porque alguna razón tendrá. Nada está puesto ni de más ni de menos. Por eso que es necesario que volvamos a repasar a ver qué es lo que nos muestra ahora el Señor. Los invito entonces a que vayan a sus Biblias al capítulo 8, del versículo 17 al 24. Y dice así el capítulo del versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Por segunda vez el Señor hace ver de que le estamos hablando de los últimos tiempos. La profecía que está recibiendo Daniel no es para que Daniel la entienda en ese momento. No es para que se aplique y se desarrolle en ese momento. Está hablando de los tiempos del fin. Nos estamos moviendo prácticamente a lo que ahora vivimos, que sabemos que estamos ya prácticamente en los tiempos del fin. ¿Ok? Continuamos. Dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra y sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El Señor, solo Dios, solo Él, a través de su Espíritu Santo, nos va a poder enseñar, nos va a poder mostrar. Esta figura donde presentan que le está hablando el arcángel, ¿no? Transmitiéndole la interpretación, es haciéndonos ver a nosotros que no va a haber hombre en esta tierra que pueda lanzar o decir o expresar una palabra diciendo: esta es la interpretación, porque la interpretación será dada por Dios a hoy, por su Espíritu Santo que mora en nosotros y que debe ir siempre delante de nosotros, para que nosotros vayamos sobre camino seguro, para que vayamos sobre verdad, porque muchos, por el ímpetu que tenemos de conocer el futuro, el hombre tiene de por sí la naturaleza de que quiere conocer el mañana. Entonces, eso hace que nosotros confundamos un poco las cosas y querramos poner al Espíritu Santo o al nivel de nosotros o atrás de nosotros para que nos confirme lo que nosotros pensamos. Y eso es algo que debemos desterrar, debemos sacar, debemos desaprender esa manera de querer saber y conocer el mañana, y dejemos que el Espíritu Santo nos lo muestre. Por eso dice: te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ya sabemos eso. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Sabemos que estamos hablando ahí de Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos que se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Sabemos que después de Alejandro Magno fue dividido su reino en los 4 generales que lo acompañaron. Y al fin del reinado de estos, y aquí comienza, recuerden que dijimos que estábamos hablando para el tiempo del fin. Y yo dividí el versículo de esta manera para que podamos entender cómo el Señor nos comienza a entregar situaciones en las que vamos a vivir, para que nosotros reconozcamos cuáles son los últimos tiempos. La única manera en que nosotros vamos a identificar los últimos tiempos es la manera en que nosotros conozcamos la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, vamos a poder pensar que estamos en los últimos tiempos, vamos a poder pensar de que esto corresponde o no a tal o cual circunstancia,
solo si conocemos la palabra. Si no conocemos la palabra, seremos engañados. Definitivamente seremos engañados porque la verdad está aquí. Y la interpretación y el entendimiento y la iluminación vendrá a través del Espíritu Santo de su palabra. Toda la profecía, toda la revelación ya fue dada. Aquí se encuentra toda la revelación de Dios. No hay nueva revelación. Aquí está toda la revelación del fin. Nadie puede traer una profecía del fin que diga cosa diferente, que diga nueva revelación. La revelación ya está escrita. Y dice aquí, cuando los transgresores lleguen al colmo. Observen ustedes este adjetivo calificativo. Siempre hemos visto que en la palabra de Dios se usan mucho los adjetivos calificativos y hay que tomarlos en cuenta porque esto es para darle un tono de diferencia de las circunstancias regulares. O sea, no se va a vivir circunstancias regulares, no va a haber transgresiones. Transgresiones ha habido toda la vida. Transgresiones, delitos, crímenes, problemas, toda la vida. Pero él hace el adjetivo calificativo y dice cuando lleguen al colmo, o sea, al extremo. Cuando llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es el extremo, el colmo. ¿Se dan cuenta? Y en eso estamos viviendo. Vivimos que ahora resulta que la drogadicción, el consumo de la marihuana, por ejemplo, como estamos viendo, es legal en algunos países. Y sabemos que si retrocedemos esto 20 años atrás, era ilegal en todo el mundo. Entonces, estamos empezando a cambiar y a llamar a lo que era malo, bueno. Sabemos también con relación a diferencias con respecto a lo que es la sexualidad de las personas, y sabemos que esto también ha cambiado en este mundo. Entonces, nos vamos dando cuenta nosotros, hermanos, amigos, nos vamos dando cuenta cómo el mundo va entrando y va cayendo en la descripción bíblica que tenemos aquí, cuando lleguen al colmo. Después dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que primero tenemos que vivir circunstancias de cambio extremo, donde a lo bueno se le llamará malo, a lo malo se le llamará bueno, donde haya una desestabilización económica, una desorganización política, donde el poder sea quebrantado en algunos países o en términos generales en el mundo, el poder ya no sea tan firme como antes. Antes los reinos, si ustedes retroceden, los reyes eran un poder firme, absoluto, de manejo y control. No había manera de oponerse, de sublevarse. Entonces, y hemos visto que a través de los tiempos, los reinos han ido cambiando, se han convertido en países, y ahora los países que fueron prósperos y tuvieron grandes líderes, se han comenzado a deteriorar y han comenzado a tener problemas, y tenemos las guerrillas y los conflictos internos. ¿Qué nos muestran los conflictos internos de los países? Nos muestra una desestabilización política, una desestabilización del poder, que nos muestra la falta o la pérdida de la economía a nivel global, a nivel de países. Nos muestra una desestabilización de la economía, que nos muestra la reunión de diferentes líderes religiosos tratando de unirse y tener una comunión juntos cuando nosotros creemos en un Dios celoso, en un Dios de poder, el Dios de Israel, y Él no quiere que los líderes o las personas que adoren otros dioses o adoren ídolos estén con nosotros, porque Él no le gusta eso, y los conocemos. Todos aquellos que hemos leído su palabra sabemos que eso es así. Sin embargo, en este momento también tenemos el aspecto religioso, está comenzando a cambiar, está comenzando a querer llevarse a lo que ya hemos conocido como el ecumenismo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo todo este proceso debe suceder antes de qué? Antes de ver a ese rey altivo, como dice aquí la palabra. Entonces, hemos visto que lleguen al colmo significa un deterioro en todos los aspectos, y lo estamos viendo. Aspecto social, aspecto de familia, aspecto económico, aspecto religioso, aspecto de poder. Todos los rubros están comenzando a hacerse deteriorar y están llegando a extremos realmente. Y después, ¿qué dice? Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Miren ustedes
esta identificación que hace para el cuerno pequeño. Aquí estamos hablando del cuerno pequeño. Estamos hablando de lo que nosotros conocemos como el anticristo, donde en Apocalipsis se le conoce como la primera bestia, la que recibe poder y autoridad del dragón, de la serpiente antigua, del diablo, de Lucifer. Este hombre aparece después de este deterioro social, económico, político. Este hombre va a venir y va a salir a escena. Lo vamos a conocer. ¿Y por qué? Porque cuando todo esté mal, necesitamos a alguien que arregle las cosas. Pero sabemos que todo es posible arreglar, todo es posible modificar, todo es posible renovar con la palabra de Dios. Pero en la profecía escrito está que así sucederá. Por lo tanto, no puedo yo tratar de levantar, decir o expresar una cosa que realmente no va a suceder. Después de que lleguemos a esto, este hombre vendrá, y este hombre altivo, y este hombre que entrará después de esta desorganización del mundo, vendrá con engaño, hará un arreglo, hará una paz, hará una asociación, una unión, pero de manera mentirosa, engañosa, falsa. ¿Por qué? Porque lo hará con otras intenciones, lo hará para trastar, porque él está llevando un plan que también está escrito en la Biblia y lo conocemos y lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos el Apocalipsis. Y dice, y el poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, ya lo hemos dicho, es un hombre que recibirá poder, no tiene poder por sí mismo. Y sabemos que no solo es, al decir entendido en enigmas, ¿qué quiere decir? Que de una u otra manera, de repente hasta nos va a querer explicar lo que dice la palabra de Dios, porque sabemos que el diablo siempre usó la palabra de Dios para desviar a la gente. Recuerden ustedes, cuando Cristo estuvo en los 40 días en el desierto y fue tentado 3 veces, nosotros vimos que el diablo usó la palabra para tentarlo. Entonces, cuando hablamos de entendido en enigmas, sabemos que la palabra de Dios, y sobre todo en los últimos tiempos, lo que es el Apocalipsis, nos muestra, y hemos dicho, enigmas, hay un misterio, hay algo por descubrir, algo que el Señor nos está llevando a conocer poco a poco a través de su Espíritu Santo. Entonces, este hombre, usando tal vez la palabra, nos va a querer desviar, va a querer modificar, decirnos qué realmente quiso decir y no lo que está diciendo. Y eso muchos lo creerán. Inclusive dice la palabra que aún los escogidos, imagínense ustedes qué tan importante es que nosotros tengamos una relación con Dios, una comunión con nuestro Dios. Nosotros cuando hablamos con nuestro Dios, cuando nosotros oramos, hablamos con nuestro Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra, porque eso es lo que nos manda hacer. No dice en la Biblia, lee la palabra, dice escudriña. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto que ahora estamos explicando sea entendido por nosotros. La lectura por sí misma no nos da a más. ¿Por qué? Porque no nos ha llevado a una investigación, a una comprensión, a un entendimiento, a una iluminación con el Espíritu Santo. Por eso que el Señor claramente lo dice así. Ahora, sabemos que se fortalecerá porque el dragón, el diablo, la serpiente antigua le dará poder, le dará dones. Dice, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Imagínense ustedes que hará lo malo y prosperará. ¿Por qué? Porque hemos sostenido que él tiene carta abierta durante 3 años y medio, que dure la primera parte de lo que conocemos como la tribulación, los 3 primeros años y medio, que son el tiempo del engaño. Él tendrá carta abierta para actuar. Después de eso vendrá la gran tribulación y sabemos que la intervención de Dios, la ira de Dios comenzará a suceder. Y obviamente Él tratará, como dice, de cambiar la ley y cambiar los tiempos. ¿Por qué? Porque Él no quiere ser derribado, no quiere ser quebrantado, no quiere ser mandado al lago de fuego y azufre.
Y después dice, y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes. Cuando hablamos de los fuertes quiere decir que destruirá a los gobiernos, a los líderes, a todos aquellos que de una u otra manera conducen los países. ¿Por qué? Porque al final sabemos que habrá un solo gobierno, sabemos que habrá un orden mundial. Y para que haya un orden mundial hay que desplazar a todo aquel que tenga poder, hay que subyugarlo, hay que someterlo. Ya no podrá haber un presidente en un país que sea libre de ser elegido por su país, porque cuando él crea que este presidente está haciendo mal, lo podrá remover, porque hasta ese punto llega su autoridad. Por eso dice, desplazará a los fuertes. Ellos son los fuertes, los que tienen la autoridad. Y al pueblo de los santos. Ya sabemos que el pueblo de los santos somos nosotros, y eso es lo que él hará guerra contra nosotros. En el versículo 25 al 27 nos da otros detalles de cómo va a seguir desarrollando. Y dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Será un hombre muy habilidoso. Sagaz es aquel que se presenta con una presentación, un carisma, una manera de hablar convincente, elocuente. Será un hombre no de estos regulares, sino será un hombre a los que muchos van a admirar. ¿Por qué? Porque aquel que no tenga a Cristo en su corazón, a Dios y su palabra escrita en su corazón y puesta en su mente, entonces adorará y seguirá a este hombre que los impresionará por lo que hará y por lo que dirá. Por eso dice que sagazmente engañará. En su corazón se engrandecerá. Obviamente ya hemos hablado a través de todos los capítulos que el orgullo es algo que te va a separar de Dios. Y lo dice la palabra, ¿no? Él mira de lejos a los altivos. Dice, sin aviso destruirá a muchos. ¿Por qué sin aviso? Porque sabemos de que Él, al momento que Él suba y conquiste, Él no te va a decir a ti, ¿quieres ponerte de mi lado? Él, a todo aquel que Él considere que no va a venir de su lado, nosotros, que somos uno de ellos, que creemos en Dios, que Él sabe que somos firmes, Él va a identificar quiénes son los firmes. ¿Y cómo nos va a identificar quiénes son los firmes en la palabra de Dios? ¿Cómo va a saber Él quiénes son los que realmente no van a ceder a su petición de Él, a su llamado de Él, a su deslumbramiento? Son aquellos que rechacen la marca de la bestia. Por eso hemos dicho que, y eso se ve en Apocalipsis, cuando ya comenzamos el tema a abrirlo, en Daniel comienza a abrir el tema un poco, y entonces vemos de que Él va a darse cuenta quiénes son los firmes, quiénes son los que seguimos a Dios. Y cuando nosotros rechacemos la marca, sabremos que no podemos comprar ni vender. En otras palabras, no podremos conseguir alimento, no podremos conseguir vestido, no podremos conseguir movilidad para poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo controlará. Entonces ahí, sin darte aviso, Él te perseguirá. ¿Por qué? Ese está escrito. Y dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ya sabemos que Él se irá contra Cristo, que blasfemará, que él en todo momento irá primero en el templo, hará abominación desoladora, y después será quebrantado no por mano humana. Ya sabemos esto, porque será que Dios lo vencerá. Jesucristo en su segunda venida lo destruirá. No habrá hombre que lo pueda destruir, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Dice el 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. ¿Recuerdan que hicimos la explicación de las tardes y las mañanas? Que aún, ¿por qué la inversión de las palabras y decir que tardes y mañanas no está colocando las noches? Y aún así sabemos que la tarde empieza con luz y termina en oscuridad, porque eso es engaño, una luz engañosa que nos llevará a la oscuridad. Y las mañanas despejan la oscuridad y termina en un sol radiante cuando el sol está sobre nosotros, y eso significaría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, guarda la visión porque es para muchos días. O sea, no era para el momento en que Daniel la estaba teniendo. Y dice, y yo Daniel quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días,
y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Y miren lo que dice acá, y no la entendía. Daniel, vino el arcángel Gabriel y le explicó, sin embargo, él no entendió. Y no entendió no porque no tuvo el favor de Dios, no entendió porque no era el momento en que él tenía que entender todas estas cosas. Él solo entendió hasta donde Dios quiso que él entendiera, hasta donde Dios le concedió el entendimiento, la iluminación de esta revelación que es la palabra de Dios. Entonces, cuando Daniel realmente estuvo y expresó no entenderla, es porque el arcángel Gabriel no le estaba hablando a Daniel realmente, nos está hablando a nosotros. Hoy, aquí, ahora, el arcángel Daniel nos está hablando a nosotros, porque ustedes ven cómo hemos podido interpretar con la palabra lo que significaba en ese momento. Daniel nunca hubiera podido interpretar que un cuerno que crece después y va sobre otro o crece hacia un lado significaría conquista, desplazar. ¿Por qué? Porque esto lo tiene en la época del último periodo babilónico. Entonces no había sucedido, no había manera en que podía entender, porque tampoco le dice el arcángel Gabriel, y el reino de Persa conquistará a los medos, no le dice eso. Pero hoy nosotros, cuando hacemos las comparaciones, determinamos rápidamente, determinamos que realmente el Señor nos ha mostrado una manera de interpretar que Él ha escogido, no nosotros, el Señor, mostrándonos cómo un crecimiento, cómo un reino, un cuerno alto es un reino, un cuerno pequeño es un hombre, cómo el crecimiento de un cuerno hacia un lado hace que nos muestra que es conquista, desplazamiento, derribar, quitar poder, empujar, sacar del camino. Todo eso es una interpretación bíblica, no una interpretación personal. Lo hemos visto y lo hemos detallado. Por eso nosotros vemos aquí que inclusive el Señor nos hace mención de todo lo que Él nos está viendo. Y en esta última parte, en la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, ya no nos hace mención de los días que va a suceder. ¿Por qué? Porque eso fue una manera de solamente demostrarnos ligeramente qué es lo que significaba. Y lo hablamos aquella vez, que si los días nosotros los sumamos y los convertimos, es casi 7 años. Y más adelante vamos a ver que el tiempo de la tribulación es 7 años. Y cuando expliquemos las 70 semanas nos vamos a dar cuenta y vamos a entender muchas cosas. Y con esto el capítulo 8 termina. Hasta el momento hemos explicado y hemos desarrollado todo lo que es la profecía que corresponde al capítulo 8, la tercera parte. Y me da gusto conocer porque que hemos podido avanzar de esta manera, porque así lo vamos a poder entender. No trato de avanzar tan rápido y explicar bien para que las personas, nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están escuchando, que tal vez aquellos que no tengan una base muy bíblica, que no tengan mucho conocimiento, que no hayan leído mucho, no nos entiendan y crean que estamos hablando cosas que no se ajustan a la verdad. Por eso los invito a que lean el libro de Daniel o que escuchen las clases para que ustedes puedan entender, porque venimos tomando datos desde el principio. Siempre el Señor nos está dando datos desde el principio. Nos está dando circunstancias, nos está dando momentos, cómo nos debemos comportar, qué es lo que debemos hacer. Hermanos, es un gusto saber que hemos terminado el capítulo 8 y ahora vamos a entrar a la primera parte del capítulo 9 de Daniel. Por favor, vayámonos al capítulo 9 de Daniel. El capítulo 9 de Daniel nos habla sobre lo que es la oración de Daniel por su pueblo. Y la segunda parte de este capítulo nos habla sobre las 70 semanas de Daniel. Hoy no vamos a desarrollar las 70 semanas de Daniel. Hoy día vamos a completar todo lo que es la oración de Daniel para poder darnos un tiempo más mayor y hacer una explicación más detallada de lo que es las 70 semanas de Daniel para que todos entendamos.
Lo vamos a hacer de la manera más sencilla para que las personas la puedan entender. Porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre usó la manera más simple, más sencilla del quehacer diario de ese entonces para explicar lo que era el reino de Dios, lo que es la palabra de Dios, para que aún los simples lo entendamos. Por eso, entonces, ahora abran sus Biblias y vamos a empezar este detalle. Y dice, oración de Daniel por su pueblo, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, miré en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Miren, es increíble, pero cierto, que el libro que leyó Daniel es el libro que hoy lo tenemos en nuestra Biblia. El libro de Jeremías está aquí en la palabra de Dios. Y así como nosotros lo podemos leer, así también lo leyó Daniel. Y a través de esa lectura, Daniel pudo conocer qué es lo que iba a pasar. ¿Qué nos está diciendo? Leamos la palabra de Dios. Leamos aquí, porque aquí está escrito todo. Aquí estaba escrito que la tierra era redonda. Aquí está escrito todos los misterios que tenemos que conocer, que Dios ha dado iluminación para que nosotros los entendamos. Aquí está escrito. Y así como Daniel descubrió y conoció que 70 años duraría lo que es todo lo que es el cautiverio de Babilonia para el pueblo de Israel, lo ubicó y lo hizo a través de la palabra de Dios. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Resalté lo que es oración, ruego y ayuno, porque es la manera en que hoy nosotros, los cristianos, podemos hacer nuestra oración ante Dios. Es la manera en que nosotros no usamos ni el cilicio ni la ceniza. No son elementos que primero tenemos a la mano para poder conseguirlo, ni tampoco están escritos dentro de lo que detalla ya cuando entramos a la parte de los evangelios del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo ya no llama esto, eso es parte de la ley, parte de ese entonces que ellos tenían en el pueblo de Israel. Y dice, ¿no? Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Y acá tenemos nosotros un modelo de oración, así como tenemos el Padre Nuestro, que es un modelo de oración que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. También aquí en el Antiguo Testamento tenemos un modelo de oración. Y este modelo de oración es un modelo de oración de intercesión. Porque aquí Daniel está siendo un intercesor. Cuando ahorita que vamos a empezar a leer, nos vamos a dar cuenta que la oración de Daniel no fue personal, sino fue intercesora por el pueblo de Israel. Y dice, hice confesión diciendo, Señor, o sea, reconocemos el señorío de nuestro Dios, el amo, que es para nosotros, Dios grande, su magnitud, su poderío, digno de ser temido, la honra y la gloria es para Él. Guardas el pacto, que cumple sus promesas, que no es hombre para que mienta. ¿Ok? Es el Dios, lo que Dios ha escrito y dice es verdadero. Dice, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí hace ver de que todo aquel que guarda sus mandamientos, aún así, y nosotros sabemos, por eso es que diariamente nosotros tenemos que pedir perdón. Cuando nosotros oramos cada día, pedimos perdón a Dios por los pecados que cometemos durante cada día. Porque aún deseando hacer lo bueno, dice la palabra de Dios, hacemos lo malo, como dice nuestro hermano Pablo aquí escrito en la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos cada día
pedir perdón, y Él es misericordioso. Dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que someternos a Él para que Él nos perdone. Y se dan cuenta, y dice, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. No solamente es decir, yo amo, yo conozco la palabra, y yo sé que está bueno, sino es cumplir. Nos hace mención aquí, seguir los mandamientos es obediencia. Eso es algo muy importante y lo vamos a ver en el desarrollo de esta oración. Ya lo hemos dicho que la característica de Daniel no solo es que es obediente, sino que honra y glorifica al Señor. Pero la obediencia es algo que resalta aquí en esta oración de intercesión por el pueblo de Israel. Y después dice, después de que hace el reconocimiento de que nuestro Dios es grande, glorioso, todos los atributos para nuestro Dios, comienza él a hablar de el pecado. Y dice, hemos pecado. ¿Por qué? Porque por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y es una verdad. Nadie puede levantarse y decir, yo no he pecado. Dice, hemos cometido iniquidad. Todos en algún momento hemos sido injustos, hemos inclinado la balanza para nuestro lado, hemos inclinado la balanza para nuestro hermano, hemos inclinado la balanza para nuestro hijo, hemos inclinado la balanza y no hemos sido justos, no hemos tratado de darle al prójimo como a nosotros mismos y no a estar inclinando la balanza para favorecer o dar algo que tal vez no corresponda. También dice, hemos hecho impíamente. ¿Qué quiere decir? Nos hemos comportado como el mundo. Y quiero que nos detengamos un poco en hecho impíamente, porque cuando nosotros estamos desarrollando nuestra vida, siempre nosotros tenemos el mundo alrededor. Voy a hacerles un ejemplo para que ustedes se formen una idea. Siempre nosotros venimos y alimentamos nuestro cuerpo físico. Nos sentamos en una mesa y almorzamos y todo esto. Pero después de que terminamos de almorzar, tenemos que asearnos. Vamos y nos aseamos, nos lavamos los dientes, entonces nos retiramos aquellas cosas que no son buenas para nosotros, para nuestra salud, ¿con qué? Con una higiene. Así mismo es. El mundo nos está bombardeando, nos está alimentando. Nosotros leemos la palabra. Yo me alimento leyendo la palabra, preparando los estudios, todo. Pero también cuando camino, cuando me paro frente a un televisor, veo crímenes, veo noticias de malas, veo depravaciones, veo violaciones, veo cosas que realmente no son buenas. Y esas cosas están yendo al mismo lugar donde ha ido esto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo información buena, verdadera, que es la palabra de Dios, y tengo información del mundo, que es información que está tratando de ser sugestiva, que está tratando de decirme, no, esto que era malo ahora es bueno, eso es normal, eso está bien, hagámoslo. Información que me está diciendo o que me está haciendo parecer que ya que la gente salga y la maten afuera es normal. No. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Así como me aseo después de almorzar, de tomar alimentos, también debo asear mi mente. Tengo que retirar lo que el mundo me ha puesto cada día y dejar quedarme solo con la palabra. ¿Y cómo yo puedo lograr ese aseo personal? De la manera en que yo entrego, de la manera en que yo saco. ¿Y cómo es que yo saco y entrego todas estas cosas que me oprimen, todas estas cosas que me hacen sentir culpable, que el enemigo me trae el pasado y me lo pone en la mente? ¿Cómo hago yo eso? Lo hago a través de la oración. Cuando yo oro, entonces yo me limpio, me estoy aseando en lo que es el espíritu, me estoy aseando en lo que dice la palabra, la mente del espíritu. ¿Por qué? Porque en esa mente del espíritu he recibido la palabra de Dios y también he recibido al mundo. Y así como hemos alimentado nuestro cuerpo físico y lo hemos aseado, tenemos que asear nuestra alma, nuestra mente la tenemos que asear, y la aseamos
orando, cuando entregamos las cargas. Por eso dice el Señor, dice, entrégame tus cargas. ¿Por qué? Porque la única manera en que nosotros podamos liberarnos de este contagio, de esta cosa que nos ha venido del mundo, es entregando las cargas. Porque cuando nosotros seguimos cargando, arrastrando nuestro problema, estamos jalando las cosas sucias, las estamos llevando con nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo se sentiría usted si no se ha aseado y tiene que sonreír y ha tomado sus alimentos? Se sentiría mal. ¿Por qué? Porque el que está al frente lo miraría y diría, ¿qué pasó con esta persona? O de repente habla y tiene un mal aliento. De la misma manera, pero esto es espiritual, se discierne espiritualmente. Entonces, por eso es que a veces vemos personas que se comportan diferente, que actúan de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque no han tenido una verdadera liberación, un verdadero aseo personal. No han entregado sus cargas, no se han deshecho de ese bombardeo del mundo. Por eso es que la palabra de Dios, cuando él ora, cuando Daniel ora, dice, hemos hecho impíamente, porque no nos podemos librar de recibir esto. Entonces, tenemos que orar, ¿para qué? Para entregar. Y cuando él dice, empezamos esta oración, y vemos en los capítulos, los versículos anteriores, dice, hice confesión diciendo. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo confieso mi pecado, cuando yo confieso al Señor, Señor, perdóname porque realmente tomé esto del mundo, me afectó, mi carga, el enemigo me puso esto y me está afectando, te lo entrego, Señor, te lo doy. Entonces estoy comenzando. ¿Y cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mejor. La palabra dice, renovaos en la mente, renovaos en el espíritu. ¿Cómo me puedo yo renovar? ¿Cómo me voy a poder renovar en el espíritu, en la mente? ¿Cómo voy a poder hacer eso? La única manera en que yo me voy a renovar es aquí. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que renueva. La palabra es la única que nos da vida. La palabra es lo que nos da verdad, nos da salud, trae bienestar para nosotros. Nos vamos a sentir bien. Yo no sé cómo comportarme. Lea la palabra. Aquí está todo. Aquí dice cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. Sé que a veces no nos gusta. Sé que a veces escuchar algo o que nos dice la palabra algo que va en contra de nuestra costumbre o va en contra de lo que solíamos hacer durante toda la vida, o es tal vez una forma equivocada en que nuestros padres nos enseñaron a llevar las cosas y decimos, no, mi mamá me dijo que así era y yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque creen que están honrando la memoria de sus padres, y a veces los padres fueron un poco desconocedores de lo que es la palabra de Dios. Entonces nos equivocamos por sostener una tradición, una costumbre. Si queremos seguir la verdad, hagámoslo con la palabra de Dios. Y dice, hemos sido rebeldes, ya lo acabamos de decir, nos negamos, queremos continuar jalando la tradición, queremos continuar haciendo lo que nos gusta del mundo, queremos continuar con esto y no entregamos, no nos sometemos a lo que es el mandato de Dios. Y dice, ¿qué nos hacemos cuando no nos sometemos al mandato de Dios? Aunque no nos guste, nos apartamos de los mandamientos y de las ordenanzas de Él. Y por eso es que Él ora. Y ora, pero esta oración es intercesora del pueblo. Él está haciendo ver de que su pueblo tuvo esa iniquidad, que su pueblo hizo impíamente, que su pueblo ha pecado, que su pueblo es rebelde, que el pueblo de Israel se ha apartado de los mandamientos y las ordenanzas. Pero podemos poner nuestro nombre ahí. Podemos poner nuestro nombre y todo lo que dice ahí hemos hecho. Todos hemos pecado. Todos hemos en algún momento hecho, y debemos siempre tratar de llevar las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no se le abra ninguna puerta. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Observen ustedes cómo dice, no hemos oído a los profetas, no hemos oído a la autoridad. Me refiero a la autoridad de lo que es en la iglesia de Dios. No hemos oído a lo que es los profetas, porque en ese entonces no todos los libros estaban escritos. Los libros estaban escribiéndose en aquellos tiempos. Entonces
Ellos venían personalmente a darle el mensaje de Dios a lo que son los reyes de ese entonces, a los que son los líderes de ese entonces, para que ellos se aboquen al cumplimiento de lo que Dios pedía. Sin embargo, ahora nosotros tenemos todo escrito en la palabra de Dios. Y cuando nosotros dejamos de cumplir la palabra de Dios, estamos dejando de escuchar a los apóstoles que están incluidos en el Nuevo Testamento y a los profetas del Nuevo y del Antiguo Testamento que están señalados aquí, en esta palabra. En esta palabra, porque hay una mención especial para aquellos que son profetas escritos en esta palabra. No hablo de hoy, no hablo de ahora, y no quiero que las personas confundan y vayan a pensar de que lo que le diga un profeta el día de hoy es mandatorio y obligatorio de su cumplimiento. No, esto se refiere solo a lo que ya está revelado en esta palabra, nada más. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Ya sabemos eso, nosotros somos siempre los confundidos. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras. ¿Por qué dice los de cerca y los de lejos en todas las tierras? Porque sabemos que el pueblo de Israel, como lo hemos enseñado en la primera parte, se divide en dos, en lo que es Israel y Judá. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Entonces, cuando Israel es conquistado, estas 10 tribus que lo conformaban son dispersas cuando el imperio asirio lo conquista. Y cuando Judá es conquistado por Babilonia, es traído a Babilonia, pero también a su vez es movido a lo que son los países de Irak, de Irán, ¿no? Y los países que están alrededor. Entonces, por eso él habla de los que están cerca y los que están lejos, porque Daniel no conoce dónde están específicamente todos los que corresponden a las 10 tribus anteriores. Dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y aquí nos damos cuenta de que él habla de que todo lo que son las autoridades de en ese entonces les estaban encargados de lo que es la conducción del pueblo de Israel, cometieron inequidades, pecados y se desviaron y no siguieron la palabra y los mandamientos de nuestro Señor. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Y sabemos qué es eso. Dice, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ya lo acabamos de ver. La otra parte nos dice así, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por eso sabemos que es una oración de intercesión, porque él está hablando por todo el pueblo de Israel. Aquí tenemos a Daniel, lo hemos tenido como interpretador de sueños, como profeta, y ahora lo vemos en el capítulo 9 como intercesor de su pueblo. Dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaran, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Observen ustedes cómo aquí el Señor, Daniel hace su oración y dice, nos trajo tan grande mal. Y no era para menos, por eso ese adjetivo calificativo de grande. El mal, no tuvimos mal, dice, tuvimos grande mal. Porque no solamente fueron conquistados, recuerden que los templos han sido destruidos, el pueblo conquistado, llevado al cautiverio, Babilonia no los trató bien, aunque Daniel y sus amigos fueron tratados privilegiadamente porque Dios tenía un propósito para ellos y los condujo de una manera diferente. Pero en términos generales el pueblo de Israel era cautivo, era esclavo, no era tratado de buena manera. Por eso es que él dice, tuvimos grande mal. ¿Por qué? Porque realmente no fue fácil los tiempos que ellos vivieron.
Y dice, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Se dan cuenta ustedes? Parece mentira, pero es verdad. Los tiempos, como dice la palabra de Dios, se mudan. Y así como dice él, tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Que dice cuando vamos a Apocalipsis, que habrá un tiempo como nunca antes, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando Él nos hace referencia y dice, porque habrá un tiempo de tribulación como nunca antes ha sucedido. Exactamente como la oración de Daniel. Por eso es que estamos hablando que hay una conexión entre el tiempo de Daniel y el Apocalipsis, porque el tiempo se ha mudado. Ha mudado la manera en que va a suceder las cosas. Y aquí hablamos del pueblo de Israel. Y vamos a entender por qué aquí cuando hablamos de la tribulación, no solo allá hablamos del pueblo de Israel, hablamos de lo que es el pueblo de Israel y la iglesia. Y dice, ¿no? Y seguimos. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y aún pese a ello, que dice, no han implorado. O sea, no se arrepintieron. Se cumplió lo que es el tiempo. Se murieron todos aquellos, ¿no? Porque imagínense, la profecía fue dada cuando ellos ni siquiera habían nacido. Por eso es que estamos hablando de que cuando Ezequías tiene la revelación de que Israel va a ser llevado cautivo a través de la profecía, entonces nos damos cuenta que ni siquiera ellos habían nacido y ya estaba dispuesto por el Señor. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Volvemos a ver lo que es haber hecho impíamente. Después dice el 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Se dan cuenta ustedes cómo realmente aquí todo lo que habíamos mencionado sobre lo que es el pecado del pueblo, comienza Daniel de una manera u otra a mencionarlo? Por eso en el versículo 14 dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Lo leí después casualmente porque quiero que vean que casualmente, pese a todos los males, Daniel termina siempre diciendo, justo es nuestro Dios. No, ¿por qué? Porque la sabiduría de él era grande, él sabía todo lo que se había sucedido. Y nuestro Dios no es un Dios injusto, porque muchos en el mundo impíamente dicen, y si existe Dios, ¿por qué hay esto? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay esto? Y están queriendo culpar a Dios de lo que no es. Por eso, en el versículo 14, ustedes van a ver cómo él dice que Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Seguimos ahora en el 17. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y dice acá bien claro, Dios nuestro oye la oración. Le pide al Señor que nos escuche, que lo escuche a él, ¿no? Y los ruegos, dice, para que su rostro resplandezca sobre su santuario asolado, porque sabemos que el santuario estaba destruido, que el pueblo estaba destruido. Entonces, y dice, por amor, no a nosotros, por amor de él, por amor del Señor, por amor de él mismo. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos. Dice, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nunca vamos a poder pedirle al Señor diciendo, Señor, te pido que mires mi situación
porque yo realmente todo el tiempo estoy ayudando al prójimo y querer sacar adelante nuestras obras. No es por nuestras obras. Las obras de nosotros son la muestra de nuestra fe, son la muestra de que creemos en la palabra de Dios, son la muestra de nuestra obediencia, pero no son muestra de un derecho que nos asiste. A nosotros no nos asiste el derecho por obras. A nosotros hemos recibido lo que hemos recibido por gracia, por la gracia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de nuestro Dios Padre. Y dice, en el 19, dice, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Como lo hemos dicho, por amor a Él mismo. Por amor a Él mismo, porque Él es amor, Dios es amor. Él es soberano, Él es el que dispone, Él es el que marcó los tiempos, los márgenes, los caminos, los diseños, los modelos. Él nos dio todo. Por Él hoy día estamos aquí sentados escuchando esta clase. Por Él hoy día cada uno tiene un ebenecer día a día, minuto a minuto. Porque de Dios es la soberanía de este mundo. Él es el creador. Hermanos, con esto he terminado la primera parte de lo que es el capítulo 9, la oración de Daniel. Y quiero que nos acompañen la otra semana, donde vamos a detallar la 70 semana de Daniel. Sé que es un tema importante, un tema conocido, sé que hay muchas opiniones en el internet, muchas exposiciones, clases o trabajos al respecto, pero aquí vamos a tratar de seguir paso a paso lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Voy a interpretar las 70 semanas de Daniel conforme al libro de Daniel. No me voy a ir más allá porque no quiero darme una confusión, pero vamos a hacer una comparación con lo que es el Apocalipsis. Por eso los invito a que el próximo martes a las 8:30 de la noche nos acompañen. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, que Dios los bendiga. En ti confiaré, tu promesa sí.